40. Les decía en esta semana mientras predicaba que los puntos que desarrollamos en estas lecciones no son nuestro capricho ni son nuestra decisión, sino que cuando estudiamos una jornada la analizamos a la luz de toda la palabra de Dios. Entonces solo imagínense ustedes que el Señor ya nos va llevando durante 40 jornadas. Y en esas jornadas Dios ha ido enseñándonos cosas divinas, cosas preciosas. Entonces ahorita ya estamos en la pura fronterita de tomar la tierra prometida. Y ahí es más difícil entender lo que Dios nos pide. Pero si le ponemos atención, Él nos va a abrir nuestros ojos. ¿Verdad? Esta jornada se llama Almón Diblatayim. Y ya vimos que quiere decir dos tortas de higos escondidas. 12 tortas de higos escondidas. Bienvenida, Gaby, no te habíamos visto. 2 tortas de higos escondidas. Almón en el hebreo significa escondite o un refugio. La palabra almón en hebreo entonces nos deja bien claro ese concepto de escondido o secreto. Y la palabra diblatayim es tortas de higo. Y les dije que era bueno que todos pusiéramos atención. Siempre que una palabra lleva al final im es el plural. Im es el plural en hebreo. Por eso es que cuando se habla de Dios de Elohim, ese es el nombre plural de Dios. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una I y una M al final de la palabra, es plural, ¿verdad? Entonces, ya no es torta, no que es tortas. Diblatayim es torta, pero con I, M al final es tortas. Para nosotros las tortas son un virote con carne, ¿verdad? Las tortas, pero para los hebreos las tortas son los pasteles. Sí, los puertorriqueños también le dicen torta al pastel, pero aquí se trata de pasteles. Imagínense ustedes, tal vez ninguno de nosotros se ha comido un pastel de higos secos. Ellos hacen los pasteles de higos secos. Y resulta que cuando uno se pone a investigar esa palabra de tortas de higo, uno la encuentra que es cada vez que necesita fortaleza la gente. O sea que en la Biblia las tortas de higo se las daban siempre al que estaba desfallecido. ¿Cómo se dicen las tortas de higo? Es fig, ¿verdad? Fig es un cake of figs, you know. And that is that name, Almón Diblatayim. Es 2 cakes de figs. But when we find those words in the Bible, they are used to give power to the servants of God. Les da poder a los siervos de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que en esta jornada Dios nos quiere enseñar ese secreto y qué son las tortas para nosotros, ¿verdad? ¿Qué son las tortas para nosotros? ¿Qué son los higos para nosotros? Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, se recuerdan de que el Señor Jesús, you remember when Jesus went to the fig tree and he didn't find, es verdad, he didn't find
Yo a veces digo ya en pasado, en futuro, pero he didn't find fruit. No encontró fruto en la higuera, y la maldijo. Entonces, para nosotros es importante entender lo que son las tortas de higo, porque las tortas de higo son para fortalecer al desfallecido, y en el caso de Jesús, Él fue a buscar fruto. Y si ustedes leen, dice que no era tiempo de higos. Entonces, si ustedes investigan, se meten a buscar y dice, ¿cómo es que si no era tiempo de higos, por qué fue a buscar higos? ¿Verdad? O sea que makes no sense decir que no era tiempo de higos y fue a buscar higos y no habían. Pues ¿cómo iban a ver si no era tiempo de higos? Pero cuando ustedes ya leen ese pasaje, when you read that passage, usted encuentra que no era tiempo de cosecha de higos, sino que era el tiempo de las primicias de los higos, the first fruits. Entonces él no encontró first fruits. Dice, eso es lo que, investiguenlo, por eso yo siempre, mis estudios, yo investigo, busco, inquiero, voy por aquí, voy por allá, leo, porque mi carga es alimentar bien a las ovejitas. Y como hay ovejitas que son niños, hay ovejitas que son jóvenes, hay ovejitas que son padres y hay ovejitas que son abuelos. Lo de más calidad es ser abuelo. Fíjese, en realidad fíjese que cuando uno va entendiendo este asunto, ya ahorita con estas lecciones son especialmente para abuelos. O sea que para nosotros esto tiene un significado profundo, porque nosotros somos las tortas de higo que Dios se quiere comer. Y ya descubrimos que es alimento para el Señor, porque si Él fue a buscar higos, Él quería comer, ¿verdad? Entonces, si tú te imaginas que eres oveja, pues vas a decir, ¿y cómo me comerá el Señor siendo oveja? Pero si tú piensas que eres higo, vas a darte cuenta que Dios te puede comer como higo. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, aplicándola uno correctamente, sin estar especulando, sin estar tratando de manipular la palabra, Dios te ve a ti como higo, pero eres first fruit. Te ve como higo, como primicia. ¿Por qué? Porque cuando Él fue a buscar higos no era tiempo de higos, no era cosecha. Entonces Él no anda buscando la cosecha de higos. Fíjense pues, esa es la enseñanza profunda, que Él no anda buscando cosecha de higos. Él anda buscando primicias de higos, porque no es tiempo de higos. Y cuando la palabra nos dice que no es tiempo de higos, pero buscaba higos, quiere decir que ser primicias delante de Dios nosotros, eso es elevado. Eso no es cualquier cosa. Entonces démosle gracias a Dios porque Almón Diblatahim. Pareciera que sabemos hebreo, Pero qué bonito cuando usted le dice a su pastor, ¿estás Almón Diblatahim? ¿Estás Almón Diblatahim? ¿Verdad? Porque ya si entiendes la lección ¿estás entendiendo que Dios te quiere como primicia? O sea que Dios está buscando. Fíjense pues, Dios, porque estos son mensajes que nosotros debemos aplicarlos a nuestra vida, dándonos cuenta de que Él nos ha traído por 40 jornadas. Ya no está hablándonos como bebecitos, ya no está hablándonos como niñitos. Por eso les decía yo que la experiencia de abuelo, esa es tremenda. Porque en vez de, si ustedes hacen un análisis de todos los cristianos y de todas las iglesias que ustedes conozcan, cristianas, por ejemplo, hoy el hermano Chuy me estaba contando, me dice, hermano,
oí a dos pastores hablar hoy y decían esto y esto y esto, y se lo estaba contando a Gustavo. Y dice, me daba cuenta yo de la niñez espiritual de esos pastores. Si ustedes son todavía niños en Cristo, ustedes solo van a querer que Dios les dé cosas, porque a los niños les gustan que les den cosas. Pregúntele a sus hijos que si quieren un regalo, what do you want? A veces solo para Christmas les dan regalos, ¿verdad? Pero, o en su cumpleaños. Pero usted le pregunta a sus hijos pequeños, ¿qué quieres que te regale? Ellos le van a decir a usted, I want this and this and this. You know? Todos los cristianos que solo le piden y le piden y le piden a Dios, ellos no han superado la etapa de niños. Los jóvenes pues ya piden otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes cuando el papá les dice, bueno, ¿qué quieres que te compre? Un joven por allá de 16, 17 años que todavía no gana mucho dinero, dice, ¿me podrías comprar unos tenis pero valen 280? Y el papá dice, ¿what? Dice, pero si yo compro mis zapatos y valen $60, ¿por qué no buscas unos de a 60 tú? No, daddy, I like the tennis. They are 280 or 350. Y el papá se queda asustado porque $350 for a pair of shoes. Dice, se va a llevar casi mi media semana de sueldo, ¿ah? Más o menos, ¿verdad? Porque el mínimo aquí en Estados Unidos ahorita, lo mínimo que gana una persona que no sabe un oficio, $600 a la semana. Ya los que saben trabajar en algunas cosas ya les pagan un poquito más. Pero les estoy hablando pues de todo esto porque nuestro crecimiento espiritual, if we grow spiritually, we don't ask God for many things. Pero ustedes se van a dar cuenta que la mayoría es, aún los pastores, vente y el Señor te va a bendecir y te va a dar esto y te va a dar aquello y toda la gente le gusta eso y van. Pero cuando tú les dices, basta ya de ser niño y de estar pidiendo, ¿por qué no empiezas a dar tú? You know? Entonces ya cuando Dios le dice a uno que se tiene que formar en uno Cristo, eso ya es dar, ¿verdad? Y dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces imagínense, yo soy abuelito en este asunto de la Biblia, yo soy abuelito. Y si ustedes supieran, yo no le pido nada a Dios, nada. Yo no le pido nada. Porque entonces imagínense ustedes un abuelito pidiendo carritos, pidiendo chocolatitos, pidiendo allí merienda, pidiendo. No, a mí me da pena cada día de que no le puedo dar a mi Señor lo que Él pide que yo dé. I feel bad. Yo me siento mal cada día que mi carne me engaña porque si mi meta es que me quite las vestiduras viles, yo quiero que Él me quite las vestiduras viles. Ahora, fíjense cómo es que Dios le quite las vestiduras viles a uno. Si uno de verdad está buscando ser abuelo, wow. Miren, hay cosas que no las digo aquí porque hay niños, pero ustedes, los que ya quieren ser adultos espirituales, agarren la onda. Uno le tiene que pedir, Señor, mira, esto no lo he podido dejar. Piensa, te dije que no lo voy a decir porque hay niños, pero tú sabes lo que es tu debilidad, tú sabes lo que no has podido dejar, y eso es lo que me da pena a mí. Porque yo estoy en la lucha, en esto, en aquello, y Señor, quítame las vestiduras viles como se las quitaste a Josué, porque yo sé que ninguno de nosotros va a ser vencedor si no se deja tratar por Dios a que lo lleve a la madurez. ¿Verdad? Porque Dios nos transforma, pero la meta de la transformación es la madurez. O sea que hasta que Jacob llegó a Egipto bien viejito y que se puso a bendecir a Faraón, entonces era maduro. Pero de lo contrario,
Fíjense lo que es bendecir a Faraón. Es hablar bien de Faraón. Es saber cómo tratar con el diablo. Porque el diablo es diablo. Pero aparte de eso, hay un mundo. Y aparte de eso, hay una carne. Y aparte de eso, nosotros a veces nos fabricamos, por andar pensando tantas cosas, nos fabricamos nuestras tentaciones. Dice que nadie puede decir que es tentado de Dios, sino que por su propia concupiscencia. Entonces, me explico, ¿verdad? En esta noche que si estamos buscando ser abuelos espirituales, tenemos que captar lo que es ser una torta para que Cristo tenga comida. Porque de lo contrario, creemos que la torta es para nosotros, que la comida es para nosotros. Fíjate, en tu vida tienes que producir comida para Dios. Entonces, los dos primeros puntos que yo traté de esta jornada eran 2 tortas de higo, alimento para el Señor, el punto número 2. Después vimos que esto está relacionado con las batallas. El tercer punto eran las batallas del Señor. O sea que Dios a nosotros nos quiere como alimento para Él y entonces Él pelea las batallas a través de nosotros, sus victorias. O sea que lo que yo quiero y es la carga que tengo, que usted en esta noche diga, yo quiero colaborar con mi Señor para que Él tenga victorias aquí a través de mí. Eso es. Victorias a través de mí, porque Él es el que pelea. Ya estudiamos ese punto, ya nos dimos cuenta que era Dios el que vencía a los enemigos de Israel. Y luego hablamos de un punto número 4, era el segundo mensaje, el punto número 4, que la cruz cava el pozo, porque a los de Israel les tocó abrir pozo y tenían un báculo, dice. Y el báculo, con ese tenían que abrir el pozo, lo cual significa que si nosotros no vivimos crucificados, fíjense, óiganme bien, porque no estoy dando nada liviano. Dice, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. Entonces, si hay que abrir el pozo con el báculo, cuando tú lo analizas a la luz de toda la Biblia, representa la cruz. Entonces, fíjense, pues solo crucificados tenemos la herramienta que abre el agujero para que el hoyo, el pozo, deje fluir los ríos de agua viva. Fíjense qué linda es la Biblia. La Biblia es preciosa. Entonces, cuando nosotros entendemos que la cruz cava el pozo, si no estamos crucificados, si nuestra carne no está crucificada, no hay manera que estemos cavando. Entonces, ese aparato que Dios nos da, que es el báculo, que es la cruz, abre el agujero para que el pozo fluya. Eso es lo que está enseñándonos Salmón de Blataín. Luego hablé del punto número 5. Hablamos de el que nubla el entendimiento, porque resulta que el pueblo de Dios, cuando estaba en esta jornada, el enemigo le nubló el entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes de los pozos de los hijos de la sabiduría? ¿Se acuerdan que lo pasamos entre las jornadas? Los pozos de los hijos de la sabiduría. O sea que Dios a todos nosotros nos ha dado un pozo. Y ese pozo pues es el fluir del Espíritu Santo y de ahí es donde sale la sabiduría. Entonces hablamos de que el entendimiento lo puede embotar el diablo y eso hizo con Israel, les embotó el entendimiento y ya no pudieron ellos
discernir lo que realmente Dios quería darles. Luego hablamos de los dichos de los proverbistas. Ahí yo usé algunas ilustraciones y les dije que los mexicanos usamos muchas expresiones para expresarnos, ¿verdad? Que se vuelven común entre nosotros y en nuestro hablar. Por ejemplo, fíjense, los mexicanos usamos los números, mucho los números. Te cayó el 20, ¿verdad? Te cayó el 20 y el que no sabe, si no es mexicano, no sabe ni qué le están diciendo, pero te cayó el 20. O si no, te le dice, ya te lo dije 1000 veces. Ahí se fue de a gordo, 1000 veces. Ahí como que somos extremistas. ¿Quién le va a decir 1000 veces a sus hijos la misma cosa? Quizás se la ha dicho 200, pero 1000 ya es una palabra mayor. Y así le dice, ¿me podrías ayudar a sacar esa basura? En un 2x3 lo hago. ¿Se dan cuenta que esos son dichos? Son dichos. Entonces el pueblo de Dios aquí en esta jornada, ellos aprendieron a hablar muchos dichos. Y esos dichos, ¿y qué les parece a ustedes que el Espíritu Santo agarró los dichos de ellos y los puso en la Biblia? Una Biblia mexicana diría, al fin te cayó el 20, ¿verdad? Pero, o sea, yo me sorprendí que el Espíritu Santo en la escritura incluyó los dichos de ellos, porque ahí dice, léanlo, dice los dichos de los proverbistas. O sea que los proverbios tienen muchos dichos que ellos mismos decían y el Espíritu Santo los usó. Y entonces yo me acordaba pues de una vez que pasó allá en Guatemala, cuando yo estaba jovencito, en Guatemala había una hermana que le gustaba mucho hablar en lenguas, pero le gustaba interpretar sus lenguas. Ella siempre en el servicio hablaba lenguas y después de que hablaba sus lenguas, ella misma las interpretaba porque dice que el que no tiene interpretación, pues que mejor se quede callado. El asunto es que la hermana era un poco así arrebatadita y le dijo al pastor, le dice, pastor, ¿me da permiso profetizar esta noche? Pero el pastor pues no le tenía mucha confianza porque ella no era muy estudiosa de la Biblia, sino que era así algo dejada, ¿verdad? Y ella pidiéndole al pastor, pastor, déjeme profetizar, y déjeme profetizar. Y al fin le dijo el pastor, está bien, mijita, pues ya en cuanto estén en la alabanza ahí, levanta tu voz y trae el mensaje de Dios y nos dices qué nos quiere decir Dios. Y ahí estaba la hermanita alabando a Dios, cantando en la alabanza. Y de repente alzó la voz y empezó a hablar en lenguas, ¿verdad? Lengua extraña, pues, lengua que no entendían los hermanos qué estaba diciendo. Pero ya de ahí paró y dijo, hermanos, pueblo mío, dice el Señor, feliz Navidad, ¿verdad? Entonces, bueno, si uno no tiene mucho, como les dijera, si uno es muy severo y uno pues se va a poner a regañarla, pero la realidad es que cuando uno lee la Biblia, yo me quedo asustado, porque los proverbios de ellos los escribió Dios y los usó para hablarles a ellos, ¿verdad? Entonces me acordé de eso, pues, usando esta expresión de que los dichos de los proverbios. Bueno, ya les di el resumen, entonces ahora vamos a analizar unos 2 puntitos nada más, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y estamos abandonados de nuestras hermanas, ¿verdad? 40 hermanas se fueron al retiro y nos dejaron, y otras 40 se fueron de vacaciones. Bueno, el asunto es de que vamos a analizar unos 2 puntitos, vamos a avanzar un poquito más, porque esta lección tiene 11 puntos y ahorita les voy a hablar del séptimo. El séptimo punto se titula La torta no volteada, porque si vamos a hablar de tortas, tenemos que saber por qué a Efraín le llamó torta no volteada. Ahora imagínate que si ya entendiste que Dios quiere tortas de higo, y que él te diga, oye, ¿cómo estás, torta no volteada? Yo creo que uno se ofende cuando le dicen cosas, ¿verdad? Imagínese que un hermano le dijera a usted así.
¿Cómo está mi torta no volteada? Pero vamos más serios, que Dios nos lo dijera, ¿cómo está mi torta no volteada? Ahora fíjense, por eso el Señor consideraba a su pueblo como una casa de higos. Acuérdense que dijimos que casa de las dos tortas. Así se llama Almón de Blataín, casa de las dos tortas. Entonces, dice, según ese nombre, están escondidas las dos tortas. Y él le llama a ese lugar, le llama refugio, le llama rincón. Eso quiere decir también la palabra almón. O sea que almón es rincón, escondite, escondite de las dos tortas. Escondite de las dos tortas. O sea que algo escondido. Noten pues, no pasen desapercibido mi hablar, porque estamos entendiendo todo lo de las tortas, todo lo de los higos, y resulta que están escondidos. Dice que es algo secreto. Es algo secreto. Estamos hablando de cosas secretas. Usted le habla a un cristiano cualquiera y le empieza a hablar de esto, va a decir, ¿y qué mensaje me quieres comunicar? Pero usted que ha venido conmigo a través de las 40 jornadas, a usted le puedo enseñar. Y usted se pone pilas y dice, no hombre, lo que me está diciendo el Señor es tremendo, algo oculto. Pero, ¿qué era? ¿Qué era eso algo oculto? ¿Se acuerdan que hablamos de Dibón Gad? Diblataín, o sea, las tortas de masas de higos, pero ¿qué representan esas tortas? Es el fruto de la victoria de su pueblo. El fruto de la victoria de su pueblo. The fruit of the victory of his people. Pero su pueblo produce higos y se le prepara el alimento al Señor, y el Señor lo considera como Él lo decía en Oseas. Él ve a su pueblo como si fuera una masa de higos, así también los panes de la proposición. Cada uno representa una de las tribus de Israel. Entonces, cuando Dios mira los 12 panes en el tabernáculo, Él mira a las 12 tribus de Israel. Entonces, estos mensajes son maravillosos porque en inglés esta manera de estudiar la Biblia se llama semiotic. Semiotic es en inglés, en español es semiótica. Semiótica es la ciencia que estudia las señales y los símbolos. Y Dios usó al apóstol Pablo para que nos enseñara por medio de semiótica. Y por eso el hermano Carrillo es un hombre apasionado de la semiótica. Si ustedes ven, no muchos pastores, para esto se necesita no ser indolente, no ser haragán, porque hay que estudiar todo el significado de todas las palabras de la Biblia, de todas. Tienes que investigar, tienes que usar la concordancia de hebreo, porque cada palabra tiene un número y todo lo que significan. Imagínense, eso es una tarea que primero me voy a morir que terminar de entenderlas. Pero por lo menos lo que hago lo presento con toda esa responsabilidad. Por eso cuando él vio a la tribu de Efraín, dijo que Efraín era una torta no volteada. O sea que lo que quiso Dios a entender es que los cristianos que son como Efraín están bien cocidos de un lado y crudos del otro lado. Eso es una torta no volteada. Es como que el que hace la tortilla, ¿verdad? Si pusiera la tortilla en el comal, pero no le da vuelta nunca, ¿qué pasa? Se quema de un lado y del otro lado está cruda. Pues yo quiero que ustedes vean que cada iglesia local la ve Dios como una torta, pero Dios espera que esa torta se pueda comer. Por eso es que yo tengo esa carga. Yo quiero que la iglesia Pan de Vida, cuando nosotros seamos juzgados por Dios, que Él diga, qué ricos estaban ustedes.
que Dios se los pueda comer, mis hermanos. Ahí me incluyo yo, porque yo soy uno igual que ustedes. Yo soy uno más. Solo tengo la responsabilidad de caminar enfrente de ustedes, pero la responsabilidad que llevo es que nos coma el Señor y que diga qué ricos están mis hijos. Esto cuesta que los niños lo entiendan, ¿verdad? Los niños imagínense cómo los hacemos entender a los niños. Por eso les decía el día domingo, les decía, miren, la Biblia tiene plenitud de interpretación, porque la Biblia, Dios nos declara que hay 4 grados entre nosotros, niños, jóvenes, padres y ancianos o abuelos. Pero imagínense ustedes, ¿cómo le habla Dios con la Biblia a los niños? A los niños les pone la historia de Adán y Eva. Pero si usted se queda solo viendo la historia de Adán y Eva y usted dice es que Dios los castigó porque se comieron una manzana y los maldijo por comerse una manzana, está bien que un niño hable eso, pero si yo he crecido y soy una persona que yo entiendo, yo digo, eso no puede ser, que por eso los hayan, no, es que esa manzana que se comieron significa algo profundo que sucedió en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén sucedió algo muy tremendo. Allí nos pone Dios que empezó la mezcla de los ángeles caídos con Eva. Con ella empezó todo. A ella le engendró el primer hijo, Caín, hijo del diablo. Lo que pasa es que nosotros solo leemos la superficie. A los niños sí les tenemos que ir a contar allá atrás en las clases que Adán y Eva se comieron un fruto y que Dios los castigó y que maldijo la tierra, porque no te puedes poner a explicarles cómo opera un óvulo con un espermatozoide y él va a fruncir la cara y va a decir ¿qué estás tratando de enseñarme? Pero él entiende. No es que a todos los niños, mami, ¿y cómo llegó a la casa mi hermanito? Lo trajo la cigüeña. Y tranquilos. Él contento y le preguntan, pero ya cuando está más grandote dice, la cigüeña no trae los niños. Bueno, no les voy a dar la clase total a los niños porque algunos tienen que aprender, pero tampoco estamos de acuerdo que a nuestros niños en las clases de la escuela les enseñen lo que quieran. Por eso es que gloria a Dios por los papás que toman la responsabilidad de enseñarles a sus hijos lo correcto. Muchos papás, ellos mismos les dan sus clases a sus hijos en la casa, que es lo mejor, porque ahorita las escuelas están pervertidas. Muy bien, entonces, la torta no volteada. ¿Cuántos están agarrando la onda de la torta no volteada? Vamos a ir a Jeremías capítulo 24 y vamos a entender este sentido espiritual de los higos. Como el capítulo es corto, lo podemos leer todo. Vamos a capítulo 24. Fíjense pues, vamos a leer todos juntos leyendo. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Fíjense pues, cestas de higos puestas delante del templo. ¿Por qué delante del templo? Preguntémonos. Era como si fuera una ofrenda que se le trae a Dios. Una ofrenda de higos de los frutos de la tierra, porque Dios había dicho que de los frutos de la tierra debían traerle a Él ofrenda, y esa tierra se caracterizaba por vides, por ganados, por higos, como dice en Números. Y ya lo hemos leído. Entonces esas cestas, son canastas de higos, estaban delante del templo
representando la ofrenda del pueblo de Israel, o sea, el corazón de Israel. Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos. ¿Estamos? Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Se dan cuenta que no estamos hablando nada liviano? O sea que entre nosotros hay higos buenos, pero también hay higos malos, que no se pueden, de tan malos no se podían comer, dice. Y me dijo Jehová, versículo 3, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Porque a veces uno no ve ni entiende. Puede ser que usted me esté escuchando y no entiende. Pero mire cómo le dice Dios, Jeremías, ¿qué ves tú? Como que yo le preguntara, hermano, ¿qué mira usted de todo lo que estoy hablando? Y usted me diga, hasta el momento no he visto nada. Pero yo creo que sí estamos viendo. Amén. A veces uno no ve ni entiende. ¿Y tú qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Y dije, higos buenos, muy buenos y malos, dice, muy malos que de malos no se pueden comer. Wow. Entonces, fíjense que el Señor Jesús, ¿se recuerdan ustedes que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, Él dice que al final se va a tirar la red al mar y se van a agarrar peces buenos y malos? ¿Sí o no? Entonces, eso representa el pueblo del Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poner unos a un lado, porque los pone a un lado, y los otros al otro lado. Porque algunos no fueron recogidos por la red porque fueron muy malos. Entonces hay que ponerlos a un lado los peces buenos y al otro lado los peces malos. Entonces noten que cuando Dios está hablando de higos buenos e higos malos, está hablando de nosotros, pero no para perdernos, solo que no nos podemos comer. O sea que hay momentos, si no somos vencedores, Él no nos puede comer. Y por eso es que nos tienen que mandar allá al taller para arreglarnos, pero ese duele. Ese taller va a ser muy doloroso porque se llama lloro y crujir de dientes. Ahora, ya entendimos entonces este precioso punto de la torta no volteada. Una torta no volteada no se puede comer, porque está quemada de un lado, que es dañino comerse lo quemado da cáncer. Y lo crudo pues no satisface. Entonces una torta no volteada no es deseable para Dios. ¿Qué horas son? ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos llevo? ¿Qué horas son? 8:44. A las 9 que terminemos, ¿verdad? Así terminamos. Vamos a ver otro punto. Sí, vamos a el número 8. Cautiverio para corregir. Cautiverio para corregir. En este pasaje, porque todo lo que estamos hablando es lo que pasó en esa jornada. Todos los incidentes, por eso leemos todos los pasajes relacionados con Almón Diblataim. Allí sucedió que el Señor manda a su pueblo a cautiverio. Entonces ahora veamos pues para qué sirve el cautiverio. El cautiverio de nosotros es para corregirnos, no para perdernos, para corregirnos. Lo mismo pasa con los higos. Vamos a ver, sigamos leyendo con los higos el versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá,
a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? O sea que cuando uno es abuelo, hermano, Dios no quiere que uno se pierda. Si sabía usted que los abuelos es con los que más ha trabajado Dios. Si ustedes se imaginaran cuánto ha trabajado Dios en el hermano Gilberto. Me ha tomado 40 años llegar hasta donde he llegado ahorita. Pero les puedo decir con todo mi corazón que me paro delante de Dios y le digo, Dios mío, quítame las vestiduras viles, ya estoy cansado de mí mismo. ¿Por qué soy tan carnal? ¿Por qué me gusta ver esto? ¿Por qué me gusta ver aquello? Ustedes también son iguales que yo ya lo sé. Por eso les puedo decir. Pero yo, mis oraciones, hermano, es que Dios se perfeccione en mí, o me perfeccione como lo quiera aplicar. Entonces, el punto 8 es cautiverio para corregir. El Señor corrigió a Israel llevando los cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque hasta ahí habían sido idólatras. Al llegar de narices a Babilonia, ahí fue que aprendieron a ser monoteístas. Y ellos regresaron monoteístas. Ellos, cuando llegaron a Babilonia, ellos eran politeístas. Ellos tenían un montón de dioses e ídolos y todo, hermano. Y el Señor los metió presos, cautivos. Dios los llevó para bien. Entonces estos hijos buenos son aquellos que aprendieron el monoteísmo y la fidelidad a Dios en Babilonia. Por favor, voy a tomar un puntito. El domingo podemos seguir, pero quiero que piensen, por favor, porque estoy hablando de todo lo que Dios nos revela en esta jornada. Babilonia es confusión. Por favor, entiendan que hasta aquí los ha traído Dios a ustedes y a mí, pero nosotros venimos de una confusión grande. Nosotros venimos de una confusión grande. ¿Por qué? Porque en Babilonia se aprende a servir a Dios de una manera genuina. Gracias a Dios por toda la confusión que teníamos. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias a Dios que Dios nos confundió. Miren, esto no lo entiende cualquier cristiano. Dios, para que el hermano Gilberto pudiera llegar a entender todo esto que yo les explico a ustedes, me tuvo que confundir. Me mandó a dar vueltas por todas las jornadas. Pero de repente dice él, ahora te voy a mandar ahí a Babilonia y vas a aprender. Y entonces uno empieza a ver la confusión de los cristianos. Si ustedes todavía no pueden ver la confusión de las iglesias, ustedes no han crecido. Pero si ustedes están alcanzando a ver ahora la confusión en que están todas las iglesias y que no están tocando el propósito divino, no están ayudando a los hermanos a que salgan de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a ser papás y de ser papás a ser abuelos, si ustedes no alcanzan a ver eso, que es que Cristo se les forme. Por eso me decía hoy el hermano que estudia con nosotros del Salvador, dice que fue a visitar un hogar de hermanos que tienen años de ser cristianos y les estaba compartiendo de que Cristo se forme en ellos. Y ellos le dijeron, nosotros nunca hemos oído que nos prediquen de que Cristo se tiene que formar en nosotros. Tú eres el primero que nosotros oímos que nos está diciendo que Cristo tiene que formar. Mientras que Ontario ya está luchando para que Cristo se forme en ellos y está luchando para que les quiten sus vestiduras viles y están luchando para que les quiten las malicias. Ya nosotros estamos en otra etapa. Y yo le doy gracias a Dios y no lo digo con orgullo ni nos creemos más que otra iglesia, sino que le decimos, aprende hermano, aprende. Nosotros desafiamos a otros hermanos, pero tenemos que estar claros porque hay hermanos que no están claros.
A veces cuando oyen que el hermano Carrillo les dice, hermanos, no se queden pentecostales, se ofenden. Se ofenden porque para ellos es una ofensa, porque es lo único que tienen. El grito, esto. Y no es malo. Yo nunca he predicado que el pentecostalismo es malo, solo que sí les he dicho, si se quedan allí, se van a quedar como niñitos, no se van a desarrollar. Entonces no trabaja mezclado, porque muchos quisieran que aquí hubiera mezcla. Y que, no, hermano, mire, cuando yo voy a hablar con un niño en Cristo, yo me dedico a él y le explico a él y le digo que la cigüeña trae los niños y todo. Pero ya cuando me vengo con uno que está estudiando y que está creciendo, a él le explico cómo es que el esperma se une con el óvulo y cómo se forman los niños, etcétera, etcétera. Y entonces él va a decir, oh, sí, dice, porque eso de que la cigüeña, dice, eso ya no me convence a mí. Entonces yo los ayudo para que vayan creciendo en Cristo. Pero algunos se resisten, créanme, esto no es fácil. La tarea mía no es fácil. Si esto fuera fácil, hermano, mire, cuando yo me dediqué al pentecostalismo, a cuidar niños, porque los pastores de las guarderías, les digo yo, sí son pastores de guarderías. Las iglesias locales son guarderías donde todos son niños y cambiando zapetas y cambiando, atendiendo puros niños, hermano. Cuando yo quiero decirles que cuando yo era pastor de niños, yo llegué a tener 500 hermanos. Ahí en la Francis, ahí teníamos una bodega de esas. 500 hermanos. Y les gusta, hermanos, se gozan. Pero el Señor le dice a uno, bueno, ¿qué quieres? ¿Seguir cuidando una guardería o me presentas una universidad? Le dije, mejor una universidad, Señor, porque ahí está mejor la cosa. ¿Sí? Pero es hasta que el pastor se cansa de cuidar niños y Dios trata con él, que perfecciona a los que se dejan perfeccionar, porque esto es para perfeccionamiento. Esto, si ustedes se dan cuenta, esto no es para entretenimiento, ni es almático, no es para emocionarlo. Es más, a veces ni lo emociono, lo duermo. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que el Señor me va a decir, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y los que lo agarren, los que logren agarrarlo, un día me van a decir, hermano Carrillo, muchas gracias, porque tú me enseñaste la palabra. Entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a empezar el domingo otra vez a repetir cautiverio para corregir, porque ahí hay mucho que hablar. El cautiverio es para corregir, pero tristemente a muchos se les nubla la vista. O sea que Babilonia es confusión. Desde el principio de la Biblia dijo Dios, descendamos y confundámoslos. O sea que, ¿qué hermano va a creer que Dios lo confundió, hermano? ¿Qué hermano? Y es soberana la confusión. Soberano es el cautiverio a todos, cautivos, esclavos, todos, confundidos, todos. Babilonia es confusión. Entonces Dios a todos nosotros nos metió a confusión, pero ya no nos dejó ahí porque Dios no nos deja en una jornada. Dios siempre nos saca de la jornada. Dios dice, ok, ya es suficiente, enough, de estar en Babilonia, de estar que ya sabes que un pastor habla de una manera, otro habla de otra, aquel la otra, aquel la otra. Imagínense lo que Dios me ha permitido lograr. Yo no soy un ministerio o no somos un ministerio de 1000 iglesias, pero somos un ministerio de 40, 45 congregaciones y no somos pastores de mega iglesias, pero hay 100 allá, 75 aquí, 60 aquí, y todos hablamos lo mismo. Se acabó Babilonia en nosotros. Eso es, hermano, eso es un triunfo. Usted oye a Cayetano, predica lo mismo que yo. Usted oye al hermano Fidel en Red Bluff, lo mismo que el hermano Carrillo. Va a Campeche, va a Ecuador, a donde quiera que Dios nos ha permitido por muchos años, porque nos ha tomado años. No crean que es de la noche a la mañana, 30 años, 40 años, para que ellos hablen igual que uno. Y gracias a Dios que cualquiera de los hermanos que está en Pan de Vida en México, en Sudamérica, Centroamérica, y lo ponemos a hablar aquí, les va a hablar el mismo mensaje, sin confusión. No hay entre nosotros, porque Babilonia es
todos los lenguajes, francés, italiano, español, hebreo, arameo, ¿cómo se llama? Chino. Eso es Babilonia. De ahí nacieron todas las naciones. Y en la Babilonia espiritual, que es la realidad de esa sombra, nacen todas las denominaciones. Bueno, cierre sus ojitos, Padre Celestial. Te damos gracias en esta noche por la gran bendición que nos das de estudiar tu palabra. Es un privilegio grande el que tenemos. Porque cada vez que nos reúnes para alimentarnos. Cada vez que nos reúnes para hablarnos, para instruirnos. Porque todas las cosas del Antiguo Testamento, dice tu palabra, que fueron escritas a través de un viaje de Israel para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Señor, gracias porque estás perfeccionando a tu pueblo. Gracias que en este día podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nos vamos a ir a descansar. Señor, danos un tiempo reparador para continuar, si es tu voluntad, seguir mañana viviendo, Señor. Padre, gracias por todos mis hermanos. Oramos por las hermanas que están en el retiro. Bendíceles grandemente, y a los hermanos que están viajando y que no pueden venir por cualquier razón, Señor, los bendecimos. Señor, también te pedimos que por favor abras puertas para que encontremos el nuevo lugar donde vamos a estarnos reuniendo, ya que la ciudad, Señor, necesita este lugar para hacer casas para gente de bajos recursos, dijeron. Queremos, Señor, que se haga tu voluntad, y si nosotros tenemos que movernos, Señor, tú nos vas a llevar a buena tierra, a puerto seguro, Señor. Yo sé que tú siempre, cuando diriges a tu pueblo, lo llevas a donde es tu voluntad. Señor, abre las puertas en el nombre precioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: que Dios me los bendiga y me los guarde. ¿Qué horas son?